Diplomado en Paradigmas Civilizatorios, Cambio Climático y Restauración del Equilibrio con la Madre Tierra en el marco del Vivir Bien. Este diplomado analizará aspectos teórico-prácticos en relación a los paradigmas civilizatorios, el cambio climático y la restauración del equilibrio con la Madre Tierra en el marco del Vivir Bien. Está dirigido a profesionales, líderes y líderes locales, comunitarios y o de organizaciones sociales o interesados en general. Contenidos. Módulo 1, Paradigmas civilizatorios. Módulo 2, Contexto internacional y nacional sobre el cambio climático. Módulo 3, Cambio climático. Módulo 4, Restauración del equilibrio de la Madre Tierra. Y módulo 5, Planificación integral para la restauración del equilibrio de la Madre Tierra. Esta modalidad es a distancia, con plataforma virtual, clase presencial una vez al mes. Vamos a dar inicio al primer módulo del diplomado Paradigmas civilizatorios, Cambio climático y Restauración del equilibrio de la Madre Tierra en el marco del Vivir Bien. Ahora, si se dan cuenta, este título tan largo merece una explicación de cada uno de los conceptos que están involucrados en el título. De por sí, déjenme decirles que es bien provocativo cada uno de los contenidos mismos que dan origen al título de este diplomado. Paradigma civilizatorio es un concepto sumamente complejo. Cambio climático es el concepto más conocido, que tiene muchos presupuestos, que en la medida de lo posible vamos a desmontar. Y que es la aportación que estamos haciendo para una respuesta propia a la crisis climática, es la restauración del equilibrio de la Madre Tierra. En el marco del Vivir Bien es otro concepto bastante amplio que también va a merecer, ya casi al final de este módulo, una aproximación conceptual. Es bastante complejo el desmenuzar cada uno de los conceptos en tan reducido espacio de tiempo, pero en la medida de lo posible vamos a intentar describir el contexto de la crítica, la necesidad de esta crítica y más aún la necesidad urgente de conceptualizar alternativas que hagan posible la superación de la crisis que estamos viviendo a nivel planetario. Entonces, si ya se dan cuenta, esta problemática no es exclusivamente nacional, sino tiene que ver con la situación actual que está viviendo el planeta, el único planeta que tenemos. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en este módulo es el tránsito. Le vamos a llamar un tránsito categorial. ¿Qué quiere decir un tránsito categorial? Ahorita nosotros vivimos en un paradigma de vida, ¿no? Es el paradigma de vida moderno occidental. ¿Qué es un paradigma? Cuando decimos nosotros estamos viviendo en un paradigma de vida, quiere decir que nuestra vida, las apuestas políticas, económicas, las identificaciones culturales que tenemos, se deducen de la adopción de este paradigma. Entonces, ¿qué es un paradigma? Vamos a decir de modo preliminar, no de un modo definitivo. Vamos a decir que un paradigma es una convención prelógica comúnmente aceptada. Es decir, que cuando nosotros
estamos metidos en un mundo. Este mundo se rige por convenciones. Estas convenciones no siempre son racionalmente aceptadas, porque desde nuestra niñez, por repetición cultural, pedagógica, podemos asumir inconscientemente la visión que se desprende del paradigma que estamos viviendo. Por lo tanto, una convención prelógica es la base desde la cual se proyectan nuestras propias, incluso, decisiones en la vida. Entonces, cuando decimos es una convención prelógica, estamos diciendo que antes de que tematicemos qué es un paradigma, qué es una convención, qué es una racionalidad, etc., ya tenemos una convención que no solamente es aceptada por nosotros, sino por el conjunto de las personas que constituyen nuestro mundo de la vida. Entonces, un paradigma, como una convención prelógica comúnmente aceptada, da origen a un sistema de la vida. Un sistema de vida en el cual, desde el alimento hasta la medicina, desde el colegio, la escuela, hasta la universidad, todos constituyen un sistema, es decir, un todo coherente, consistente. Para ser posible este sistema, está siempre acompañado por el desarrollo del conocimiento pertinente para el desarrollo de este sistema de vida. Es un sistema de vida, así como se sostienen instituciones, también se sostiene, y ese es su sostén más sólido, es en el conocimiento pertinente para el desarrollo de este sistema. Entonces, cuando decimos nosotros vivimos un paradigma determinado, ese paradigma contiene un conocimiento que justifica y legitima ese paradigma. Y es un paradigma civilizatorio porque es un paradigma que se evidencia y se objetiva en las instituciones que vemos. Por ejemplo, la escuela es una institución. El contenido semántico, el significado de lo que una escuela es, se colige a partir del conocimiento que legitima y justifica el contenido de lo que esa escuela es. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esta aula, este edificio, decimos, es una universidad. ¿Por qué? Porque afuera dice universidad, técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un edificio. Si le quitáramos ese título y podríamos poner restaurante Las Siete Maravillas, el edificio no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es el contenido, el sentido, la función que cumple ese edificio. Entonces, cuando decimos esta es una universidad, la universidad no es estas paredes, no es estos asientos, sino la universidad es la función que se cumple acá. ¿Cuál es esa función? Aquí se viene a aprender, se viene a enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, las instituciones objetivan un paradigma de vida. ¿Para qué viene la gente a las universidades? Para aprender, tener una carrera, tener una profesión y de ese modo ganarse la vida. Entonces, en ese paradigma, la universidad tiene valor. Entonces, si yo tengo un título en el paradigma de vida que yo tengo o en el que estoy inmerso, ese título tiene valor porque el paradigma de vida le dota de sentido a ese título para que eso contenga valor. Entonces, en todas las demás instituciones, ¿no? Las instituciones de ese modo objetivan lo que ese paradigma es. Es un paradigma civilizatorio, decíamos, porque no solamente se objetiva en el sistema institucional todo ese paradigma de vida, sino en la propia subjetividad de las personas. Es decir, la propia subjetividad de las personas se corresponde con la objetividad institucionalizada en el exterior, o sea, en la realidad que vemos. Y
Es un paradigma civilizatorio porque contiene muchas culturas al interior del propio paradigma. Las culturas se resignifican, se legitiman, se refuncionalizan a partir de ese paradigma. Entonces es un paradigma que ya no responde solo a una cultura, sino es capaz de involucrar a muchas culturas dentro de ese paradigma. Ahora, ¿qué paradigma nosotros vivimos ahorita en la actualidad? Hemos dicho es el paradigma moderno occidental. Ese paradigma moderno occidental ha entrado en crisis. Y eso se ha desatado a partir del 2008 con la quiebra financiera en el primer mundo, cuando cae Lehman Brothers y arrastra a toda la banca privada financiera del mundo en su quiebre. Y eso ha mostrado la vulnerabilidad y la fragilidad de la economía mundial. Por eso se decía que lo que el 2008 ha mostrado es el estallido de la burbuja financiera. O sea, imagínense, la metáfora no es gratuita. Todo lo que se había creado de riqueza en el mundo es una burbuja. Y cuando uno revienta una burbuja, descubre que al interior hay algo cuyo contenido es igual a cero. No hay nada adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la riqueza que ahorita presume tener la economía mundial es ficticia. Es decir, desde el 2008 se evidencia de que el nivel de acumulación de ganancia del capital financiero no tiene sostén real. No puede traducirse, como decimos, en metálico. Entonces, supuestamente la economía capitalista es la economía más desarrollada, más racional, más verdadera, etc. Y sin embargo está produciendo con ese tipo de crisis que a lo largo de su historia siempre se han repetido, desde lo que ha venido arrastrando desde que el capitalismo era capitalismo dinerario, ¿no? En Holanda, por ejemplo, la quiebra del valor de los tulipanes, en esas épocas, en el siglo XVIII, un tulipán, una semilla de tulipán, podía costar lo mismo que una casa. Y cuando se viene la debacle, Holanda sufre su primera gran crisis financiera. Desde ese entonces siempre han sucedido crisis, ¿no? En el siglo XX, la primera gran crisis de la del 29, después de la Primera Guerra Mundial. Las crisis más recientes de los 80, la crisis, el efecto tango, el efecto tequila, la crisis que sufren los tigres del Asia, todo un montón de crisis han ido mostrando de que la economía capitalista no es tan sólida ni estable como presume ser. Es más, pareciera que ha hecho de la inestabilidad su razón de ser. El problema es, fíjense, pasa lo mismo con la enfermedad. ¿Qué individuo puede sobrevivir estando constantemente enfermo? Nadie. Y sin embargo, nosotros hemos padecido una economía que desde sus inicios siempre ha enfermado el sistema estructural en el cual la economía tiene lugar, que es básicamente el sistema del circuito recíproco entre ser humano y naturaleza. Entonces, para evidenciar también que no es que los ricos del mundo sean malos. No sé si saben, el último informe de Oxfam de los ricos del mundo ya señala que son 22 individuos en el mundo que tienen más riqueza que más de 5.000 millones de personas en el mundo. Entonces, a ese extremo ha llegado la concentración y acumulación de poder y riqueza. Y el poder económico, la acumulación y concentración de poder económico se traduce en acumulación y concentración de poder político también. Por eso, en 1776, con la obra de Adam Smith, se inaugura la ciencia económica en el mundo moderno.
Economía hay como ciencia antes, ¿no? Desde los griegos, desde los egipcios, los fenicios, etcétera, ¿no? Pero nunca estaba independiente de la filosofía, de la teología, de la ciencia política. Recién es con Adam Smith, con La riqueza de las naciones, del 1776, que se puede hablar en sentido estricto de una ciencia económico-política, en sentido estricto. Entonces, ese es el modo como aparece esta ciencia económica, tiene que ver con el hecho siguiente. Una economía, una política, son la manifestación de un modo de vida, de una forma de vida. Esa forma de vida, la hemos dicho, es un paradigma. El paradigma moderno occidental es la base desde la cual es posible pensar una economía, una política, un derecho, una tecnología, una ciencia, etcétera, que desarrolle esa forma de vida en cuanto a proyecto de vida. Entonces, para que vayan asimilando la cuestión, ninguna forma de vida puede sobrevivir, puede subsistir si no produce el conocimiento pertinente para desarrollar esa forma de vida. Esto quiere decir que toda forma de vida se traduce en proyecto de vida. Y para que ese proyecto de vida se haga real, necesita producir el conocimiento que haga posible el desarrollo de ese proyecto de vida. Entonces, la modernidad necesitó producir el conocimiento pertinente para desarrollar esa forma de vida traducida en proyecto de vida. Después vamos a entrar a mostrar, a desmontar en qué consiste ese proyecto de vida. Entonces, lo que hacen las ciencias, y por eso ya Aristóteles se daba cuenta de eso, dice, la primera ciencia, la ciencia arquitectónica es la política. ¿Por qué? Porque ¿qué estudia la política? ¿Qué tematiza la política? La política tematiza un proyecto válido y común para todos. Entonces, en la política es donde se tematiza el proyecto pertinente para un mundo de la vida. ¿Cómo desarrollar ese proyecto de vida? Si se dan de cuenta, lo más humano que hay son los sueños, las aspiraciones, que en lenguaje político podríamos decir son las utopías. ¿Qué se plantea la política? La realización de las utopías humanas. Ese es su tema. Porque cuando la gente sale a las calles a marchar y pide justicia, pide dignidad, pide igualdad, son utópicas, ¿no? ¿Cómo hacemos real eso? De eso se ocupa la ciencia política. Entonces, dice Aristóteles, la arquitectónica de todas las ciencias es la política. Cuando está claro el proyecto de un mundo de la vida, de una cultura, digamos, todo lo demás se clarifica. Cuando está claro mi proyecto de lo que quiero ser, se clarifica todo lo que voy a hacer para que aquello que quiero ser se realice. Entonces ahí aparece el derecho, aparece la arquitectura, el arte, la cultura, la ciencia, la filosofía, todo. Porque si tengo claro el proyecto de vida, todo lo demás empieza a tener sentido para desarrollar aquello. Todas las civilizaciones como la nuestra, lo que se llama hoy en día la Aymara o la Quechua, tenían todo eso. Eran todo un sistema de vida que contenía desde la sistematización de sus alimentos, de sus medicinas, de su ciencia matemática, física, etcétera, hasta su filosofía, hasta su teología. Y hoy en día se puede decir hasta su campo, hasta su ámbito de reflexión mística también había. ¿Por qué? Todo eso constituye un sistema de la vida. Entonces, para que una cultura y una civilización se desarrolle, necesita producir ese conocimiento. Ese conocimiento responde al proyecto que nos hemos planteado como proyecto común, como proyecto válido para todos. Gran ejemplo de eso son los griegos. Por eso Aristóteles puede decir, una vez que está claro el proyecto de vida, todas las demás ciencias son como apéndices para el desarrollo de ese proyecto de vida.
Ahí tiene sentido la lógica, tiene sentido la metafísica, tiene sentido la geometría, todo. Porque el proyecto está ya claro, ¿no? Entonces el proyecto es como un telón. Ustedes imagínense, este es un telón. Sobre el telón puedo proyectar imágenes, ¿no? Como la cámara puede, si es cámara de proyección, puede proyectar imágenes sobre el telón, pero si no hay telón, ¿en qué va a descansar la imagen que está proyectando el proyector? En ninguno, no se ve. Pues tiene que haber un telón, tiene que haber algo sobre el cual descansen las imágenes. Un proyecto de vida es eso, un proyecto de vida es como un telón, como un horizonte. Todo lo que proyectamos encuentra sentido en el telón donde se van a proyectar todas las imágenes. Entonces, todas las ciencias coadyuvan para que ese proyecto se realice. Entonces, todo eso constituye un paradigma de vida en el cual yo ya me enfrento a un mundo que tiene pleno sentido. Entonces, cuando yo nazco acá en el alto, ¿no?, ya sé en qué mundo estoy viviendo. Entonces, que se llama, empiezo a medir mis expectativas de acuerdo en el lugar en el que me encuentro. Y de ahí puedo decir que padezco, por ejemplo, pobreza, padezco exclusión, padezco ese tipo de condicionantes que no me hacen desarrollar del todo mis potencialidades. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo determinado y desde ahí establezco las posibilidades de mis campos de acción, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, ahora está cambiando un poco la cosa, pero el apellido era como lo que llaman, no me gusta el término, pero así le llaman, era como un capital que podía yo tener en referencia a lo que pueda yo hacer o no. Ser un activo, digamos, hasta el apellido. Por eso había mucha gente que se cambiaba de apellido. ¿Por qué? Porque en el paradigma de vida moderno se establecen las jerarquías de modo social, pero esa clasificación social también responde a una clasificación racial, que lo vamos a ver después. Entonces, en un paradigma, yo taso mis opciones, mis posibilidades de acuerdo a los márgenes de acción que el paradigma establece. Entonces, en el paradigma moderno occidental, en el campo de la economía, nosotros siempre hemos sido periferia. Entonces, dentro del paradigma establecido, nuestra situación era básicamente periférica, de una economía en desequilibrio, una economía exportadora de materias primas. Ese era nuestro lugar. Entonces, para nosotros los campos de acción eran limitados. Siempre fueron limitados siendo periferia. Entonces, en un paradigma establecido, yo ya tengo reglas de juego. Ahora, cuando decimos este paradigma ha entrado en crisis, ya de forma evidente, empíricamente constatable, desde la quiebra financiera del 2008, sucede que a esa crisis se van sumando otro tipo de crisis, que evidencian que la crisis es crónica. Ya no es una crisis a la cual estaba acostumbrada en la modalidad cíclica de las crisis del capitalismo, sino que esta crisis estaba acompañada por un sinnúmero de crisis que estaban evidenciando que habíamos llegado a un momento en el cual la crisis financiera era apenas la cúspide de todo un montón de crisis que estaban evidenciando algo más grave que estaba sucediendo. Y se dice que desde los 70 los países ricos ya tenían conciencia de que estábamos acercándonos a los límites mismos de la economía. En 1972 aparece un librito, lo promueve el Club de Roma, los países ricos. Y ese librito, fíjense su nombre, se llama Límites del Crecimiento. O sea, el título ya es paradójico, porque toda la economía moderna, con más
asiduidad el neoliberalismo, cree que el crecimiento es ilimitado. Parten de lo vamos a llamar, de la ilusión trascendental de que el progreso es infinito. Por eso postulan un crecimiento de carácter ilimitado. Eso es el desarrollo. Y sin embargo, el 72 aparece este libro, promocionado por los países ricos. Este es el informe al Club de Roma que lo realizan Donella Meadows y todo su equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y el título es una advertencia. ¿Qué quiere decir el título? El crecimiento tiene que tener límites. Entonces, fíjense, el 72 ya se tiene conciencia de aquello. Y si estamos en el 2015 y nuestras economías, incluso la nuestra, sigue creyendo que el crecimiento tiene que ser ilimitado. El año pasado, ¿cuánto hemos crecido económicamente? 9%, ¿cómo era? 6%, algo así, ¿no? Este año quisiéramos crecer 7%. Al próximo año quisiéramos crecer 8%, después 9%, después 10%, alcanzar a la China 12%. Es decir, las expectativas siempre son en aumento. Pero ¿cuál es el problema? Están mencionando estos investigadores que el crecimiento tiene que tener límites. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a los límites de todos los recursos naturales. Entonces, cosa paradójica, ¿no? Si el crecimiento no quiere tener límites, se está diciendo, la naturaleza, señores, tiene límites. Es un solo planeta el que vivimos. Por lo tanto, no podemos postular un crecimiento de carácter infinito. Entonces entramos en una paradoja. Esta curva exponencial de crecimiento tiene que tener un límite, porque de lo contrario sucede que acá acontece el salto al vacío. Entonces, ¿qué se dice en este libro? 1972. Fíjense el 72. Se dice que el 80% de todo lo que produce la humanidad, el 80% de todas las riquezas naturales, materias primas, recursos energéticos, todo, va en beneficio exclusivo del 20% rico del planeta. Estos son los ricos. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas es el 20% de la humanidad la única beneficiada de casi todo lo que produce el mundo entero. O sea, que hay una disparidad de los beneficios. Si el capitalismo invita, vamos a poner entre comillas, a toda la humanidad a producir, en el momento de la distribución, estos se quedan con el 80% de toda la riqueza del mundo. Fue el 72. Ahora, el 2012 aparece otro libro, un artículo en la revista New Scientist que se llama Revealed, revelado. The Network la red que controla al mundo. Entonces, en este es de Andrew Coughlin y Deborah Mackenzie. Entonces, este network es una red, es financiera, controla las finanzas. Esto controla el mundo, la red financiera. Descubren 14,000 corporaciones privadas transnacionales, le llamamos, que controlan casi el 80% de toda la riqueza mundial.
Entonces, de estos hay un núcleo profundo de 1.600 corporaciones que son el núcleo profundo por participación accionaria, que son el núcleo al interior de estos ricos. Entre estos descubren que el 60% son bancos. Son los que controlan todo. O sea, a propósito de aquello, la revista Der Spiegel, la de Alemania, también empieza a cotejar números. Dice, si en el 2013 el PIB mundial alcanzaba los 70 billones de dólares, o sea, todo el PIB mundial, dicen, lo que se mueve en los paraísos fiscales es 30 veces eso. Lo que mueven en transacciones de divisas es como 60 veces todo aquello. Y lo que mueven con derivados financieros y todas estas figuras en el ámbito de la especulación bancaria, dice, dobla todo lo que tiene la economía mundial como base real. Y dicen, 1972 los ricos eran el 20%. A partir del 2012 es el 1% los ricos del mundo, contra el 99% de la humanidad. Entonces, fíjense la curva exponencial de acumulación y concentración de riqueza. El capitalismo produce este tipo de disparidad económica. Antes era el 20% contra el 80% pobre del planeta. Ahora es el 1% rico versus el 99% pobre del planeta. Ahora, para esto la economía está muy bien. Han hecho ganancias jugosas. Desde la quiebra financiera, ustedes recordarán, los gobiernos, empezando por el gobierno norteamericano, han salvado a toda la banca quebrada con dineros públicos. Es decir, ellos han quebrado al mundo y ellos han salido beneficiados de aquella quiebra. Por eso pueden encontrar en YouTube las confesiones de un sicario financiero. Se llama Rastani. Y él lo dice de modo bien honesto, vamos a decir, un cinismo honesto. Dice a nosotros, o sea, son los corredores de bolsa, este Rastani es un corredor de bolsa. Él dice de modo bien tácito, dice, el mundo no es controlado por los estados ni por los gobiernos, el mundo es controlado por Goldman Sachs. Goldman Sachs es uno de los agentes financieros de este núcleo profundo. Ahí están los Morgan Stanley, el Deutsche Bank, el famoso HSBC, estaba Lehman Brothers y están Citibank, todos los bancos principales, ¿no? Goldman Sachs es uno de aquellos, ¿no? BlackRock es un agente financiero tremendo que está metiendo mano en el petróleo hace rato. Entonces a nosotros no nos interesa que el mundo se venga abajo. Lo que nos interesa es cuánto dinero podemos hacer cuando el mundo se venga abajo. Eso es lo único que les interesa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no es porque son malos. El problema, y aquí vamos a entrar en uno de los ámbitos que conviene tematizar. La cuestión es, ¿qué piensan? Porque fíjense, hasta Bush debe creer que todo lo que ha hecho, incluso la invasión en Irak, en Afganistán, etc., él debe creer que todo lo ha hecho por el bien de la humanidad. Él debe jurar y recontrajurar que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por el bien de la humanidad. Hitler, cuando ha condenado a 6 millones de judíos en el Holocausto, a 20 millones de europeos en la guerra, a como 40 millones en la guerra contra Rusia, etc., él ha debido recontrajurar que eso era por el bien de la humanidad. El asunto es el siguiente. Estos también saben la imposibilidad de un crecimiento ilimitado.
La cuestión es, ¿por qué apuestan a aquello si saben que eso ya no va? Entonces vamos a entrar a uno de los temas que la izquierda latinoamericana y el marxismo en general no ha tematizado. La acción definitiva es esto. Y esto es lo que hay que empezar a tematizar seriamente para ver cuál es la causa de la crisis climática que estamos viviendo. El asunto es racionalidad. O sea, ¿qué tienen en la mente los gobernantes, los planificadores de la economía, los políticos, los estadistas, que se empecinan en que esto es posible? ¿Qué tienen acá? O sea, el asunto es de racionalidad. Hemos dicho, ¿no ve? Un paradigma es una convención comúnmente aceptada. Entonces, en el paradigma moderno, la racionalidad que legitima ese paradigma es lo que ha entrado en crisis. La quiebra financiera y el cambio climático nos está mostrando que el modo como la economía se está moviendo en el mundo nos está conduciendo a esto, al punto de no retorno, al salto al vacío. Pero toda la economía mundial, incluso de los países progresistas, asumen este camino. Todos quieren crecer económicamente. Y todo tiene que ver con la acumulación de capital. Es decir, todos creemos que la riqueza se traduce solo y exclusivamente como acumulación de bienes materiales. Toda la economía se mueve en torno a la producción de bienes materiales. Y esa producción de bienes materiales es una producción que se traduce como maximización de la tasa de ganancias. Es decir, producimos para ganar. Y cuando producimos para ganar, damos legitimación a este tipo de crecimiento exponencial que desde el 71 está diciendo tiene como único fin la muerte del planeta. Entonces, la economía, la racionalidad que contiene la economía moderna, parte de este tipo de supuestos, de que es posible un crecimiento ilimitado, que es posible un desarrollo infinito. ¿Por qué? Porque todas estas se basan en la creencia del famoso progreso infinito. Nunca ninguna cultura, jamás, antes del mundo moderno, se había postulado esto. Nunca, no existe. Entre los griegos, por ejemplo, no existe la palabra desarrollo. El primer filósofo que acuña técnicamente el concepto de desarrollo, Entwicklung, es Hegel. No existe tematización de este concepto en ninguna otra cultura. Y es un poco lo que vamos a chequear cuando hablemos de la racionalidad moderna. Este término es ahorita lo que está en tela de juicio. La pregunta ¿es posible concebir un progreso infinito sabiendo que la base material de todo aquello, la naturaleza, de donde se saca todo lo que nos sirve para vivir, será infinita? La naturaleza es un ente vivo. ¿Qué ente vivo es infinito? La naturaleza no es infinita, es finita. Si tenemos una base finita, ¿es posible un progreso infinito? Imagínense que esta es la base. Si le cargamos un televisor, aguanta, aguanta. Le cargamos un refrigerador, aguanta, puede que aguante. Le cargamos un auto, ¿aguantará? No. Entonces, fíjense esto.
economista que se vuelve ecológico, economista ecológico. Kenneth Boulding. Fíjense lo que dice. Cualquiera que crea que el crecimiento material infinito es posible en un planeta físicamente limitado como el nuestro, o es un loco o es un economista. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué se llama eso? En términos médicos se puede llamar locura, ¿no? Pero nosotros vamos a llamar esa racionalidad que promueve la economía moderna, que está produciendo irracionalidades. Por ejemplo, la crisis climática, la imposibilidad de la capacidad reproductiva de la naturaleza, si es concebida en los términos de que la economía tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad, resulta una irracionalidad. Entonces, si la producción económica provoca la destrucción del planeta, la destrucción de la naturaleza, eso es una irracionalidad. Entonces, no hay que producir de ese modo. Pero ¿qué pasa si mi racionalidad económica tiene que ver única y exclusivamente con la maximización de la ganancia, es decir, con la reposición del capital? Es decir, si lo único que tengo en mente a la hora de producir es la reposición del capital que he invertido, para mí no es irracional que se esté destruyendo la naturaleza, porque dentro de mis fines y mis objetivos no está presente la conservación de la naturaleza. Por lo tanto, se hace racional destruir, porque destruir produce ganancias. Entonces, si se dan cuenta, el asunto es ¿qué contiene como fines y objetivos la racionalidad que desarrollo, para que pueda evidenciarse si lo que produzco produce o no irracionalidades? Entonces, fíjense, desde el 72 el Meadows y su gente del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no se cansaron en repetir que el crecimiento tiene que tener límites. ¿Por qué? Porque el mundo es finito, tiene límites. En 2006 se evidenció que llegamos el 2006 a nivel global el peak oil del petróleo. El pico. Es decir, hay una curva geofísica, la famosa curva de Hubert, que dice, todo elemento depletable químico, como el petróleo, llega a un punto cúspide de producción. Después de haber alcanzado ese punto cúspide, que es el peak oil, su producción tiende a la baja. ¿Por qué? Porque es un recurso finito. Por eso le llaman energías no renovables. El petróleo es una energía no renovable. La economía del siglo XX se movió en torno al petróleo. Hemos alcanzado a nivel global el pico de la producción de petróleo el 2006. Todo lo que viene ahora es a la baja. Entonces, cuando por ejemplo 1900 está en su auge, está empezando el auge del petróleo, la tasa de rentabilidad del petróleo era de 10-1. Invertías $1 y sacabas 10. Entonces, era una tasa de rentabilidad alta. Por eso la economía gringa se mueve, pero de modo exponencial, y son capaces de no solamente dominar el mundo económicamente, sino después financieramente. El asunto es que ahora cuesta más
sacar el petróleo. ¿Por qué? No solamente porque este petróleo de la mejor calidad, la ligera, ya ha sido casi todo explotado, sino el petróleo que ahora hay están en lugares muy, muy profundos o están dentro del mar, cuya explotación ya no produce las tasas de rentabilidad como antes. Incluso hay alguien que dice que era el índice de tasas de rentabilidad energética de 100 a 1 al inicio del auge del petróleo. Ahora, el problema es que es muy caro, no solamente por la inversión que se necesita para la producción de petróleo, sino por la energía que consume extraer petróleo. Eso también es un punto que se añade al costo de producción que influye en la tasa de rentabilidad. Y con los nuevos petróleos y gases no convencionales, estamos llegando al punto en el cual quienes se apoderen de la energía del siglo XXI, que es el gas, van a ser básicamente los que van a controlar el mundo. Por eso están peleando entre Rusia, China y Estados Unidos. Ahorita estamos viviendo una guerra fría en la cual Estados Unidos se niega, se resiste a compartir el mundo con otras potencias, y los chinos y los rusos ya no quieren acolchonar la economía gringa a costa de sus propias economías. Por eso está sucediendo lo que está pasando en Ucrania. Entonces, la gravedad del asunto es, por la sobrevivencia de esas potencias se está poniendo en riesgo, se está poniendo en juego la sobrevivencia de la propia base material de toda economía, que es la naturaleza. Entonces, Walden Bellow, un analista de economía filipino, decía por los 2008 más o menos, todo el mundo sabe que el neoliberalismo no funciona, ni siquiera en los países ricos, y eso lo atestiguan los marxistas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Binghamton, en la Universidad de Binghamton, donde hay 8 premios Nobel de Economía, es curiosamente uno de los lugares donde se reúnen la mayor cantidad de marxistas en el mundo. Imagínense, en Estados Unidos. Hay incluso presentaron el librito último de Tony Negri y el Michael Hart, Commonwealth, y esa vez le hizo la presentación Dussel, ¿no? Es harta gente marxista que en Estados Unidos se están reuniendo, y uno se pregunta por qué. Si con el macartismo ellos destruyeron a toda su izquierda, y era un poco más como pecado llamarse comunista en Estados Unidos. Dicen en Binghamton, desde fines de los 90, que ellos ya saben que el neoliberalismo no funciona ni para Estados Unidos. Ahí, ¿se acuerdan de Jeffrey Sachs? El que vino a vendernos la historieta esa de reconstruir nuestra economía, y solo destruyó nuestra economía y le pagamos muy bien. Después se fue a destruir la economía de Polonia. Ahora anda pidiendo disculpas en Estados Unidos, porque antes decía que el neoliberalismo es lo máximo, ahora anda pidiendo disculpas porque sabe que el neoliberalismo no funciona ni para los gringos. Entonces, Walden Bellow dice, todo el mundo sabe que el neoliberalismo no funciona. Y sin embargo, incluso los países progresistas, refiriéndose a la primavera democrática en Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador, como nuestro país, no hacen otra cosa que neoliberalismo. Entonces, ¿por qué? Entonces, una cosa es criticar a Estados Unidos, ¿no? Criticar al imperio. Estaba leyendo un artículo bien bonito esta mañana. Están reflexionando sobre lo que puede pasar en Venezuela. Si es grave eso. Y los viejitos, están ahí, Guillermo Almera y otros, están reflexionando sobre el asunto, ¿no? Y dicen algo que es cierto: cae Venezuela, vamos a caer todos. Y de eso no se están dando cuenta ni siquiera nuestros gobiernos. Hace poco Mujica decía,
proceso de la integración latinoamericana tiene 200 años de vida, desde Bolívar, San Martín, Artigas, pero sin embargo nadie le hace caso. Dices un discursito nada más. Y es más, Mujica dice, hasta los argentinos a la integración. Y sin embargo todos sabemos que solitos no la vamos a hacer. Pero la integración parece más discursito de café que política real. Están viendo lo que ha hecho Cuba últimamente. Fidel no habló al respecto, pero todos intuimos que no ha estado de acuerdo con la decisión de su hermano. ¿Cómo va a hacer de ñañas con los gringos y que el ALBA no se entere nada de lo que estaba pactando a espaldas de los países latinoamericanos? Dice un analista ruso de geopolítica que Estados Unidos está ahogando con abrazos a Cuba. Porque fíjense, el mismo día que está anunciando Obama la apertura de relaciones con Cuba, está imponiendo sanciones económicas a Venezuela. Cuba, por solidaridad, no debía haber hecho las declaraciones que hicieron con respecto a la apertura de relaciones, porque todos sabemos que Estados Unidos siempre ha preferido tratar con nuestros países de modo separado. ¿Por qué? Porque separados somos débiles. Y el ALBA, con Fidel, con Chávez, con Kirchner sobre todo, ya sabían que una integración era fundamental para tratar de una vez por todas con el imperio de tú a tú. Entonces, cuando hace el pacto y las ñañas con Cuba, la integración empieza a desestabilizarse, porque todos empiezan a velar sus propios intereses. La situación es delicada porque estamos viviendo un desacople geopolítico a nivel global donde se están reconfigurando los corredores geoestratégicos, las áreas de influencia y todo lo que tiene que ver con la potestad de los energéticos en el siglo XXI. Todos sabemos que los gringos están persiguiendo apoderarse del petróleo pesado del Orinoco. Y Venezuela es la punta de lanza para apoderarse de todo el Amazonas, porque Estados Unidos también requiere de agua, porque es también un recurso energético fundamental para el futuro. Entonces no le conviene una integración latinoamericana. Por eso ha propuesto la Alianza del Pacífico como acolchonamiento de resistencia para cualquier tipo de integración en el Mercosur, etcétera, etcétera. Entonces, Walden Hello dice, todos los países ya saben, al menos intuyen de que el neoliberalismo funciona, pero siguen haciendo neoliberalismo. Entonces, el asunto es este. Habíamos dicho, es una convención, es un paradigma en el cual nos movemos. Se mueven no solamente nosotros como individuos nos movemos dentro de ese paradigma, nuestros estados se mueven dentro de ese paradigma. Las apuestas políticas que realizan nuestros estados están dentro de ese paradigma. Y estos viejitos, a propósito de Venezuela, decían una cosa bien bonita, decían, ¿no? Hacer desaparecer a la burguesía es fácil.